Saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos anunciado. Está ya con nosotros el analista político Osvaldo Moreno, con el que vamos a conversar sobre este nuevo capítulo de la telenovela que se vive en la Asamblea Nacional. En las últimas horas, una mayoría de 81 votos, destituyó de su cargo de presidenta de la Asamblea Nacional a Guadalupe Llori. Osvaldo Moreno, politólogo, nos acompaña para analizar cuáles son los escenarios que se vienen ahora en la Asamblea Nacional y en la política ecuatoriana en general. ¿Cómo está, Osvaldo? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué viene ahora, una vez que la señora Guadalupe Llori, al menos por ahora, ya no es presidenta de la Asamblea Nacional, ocupa ese cargo el señor Vigilio Saquicela? Hay esta reconfiguración en las autoridades de la Asamblea Nacional, pero también hay un asunto legal pendiente que se ha subido ya a la Corte Provincial y que vamos a esperar a ver qué es lo que puede pasar en el futuro cercano con esta resolución a nivel judicial. Mientras tanto, en el ámbito político, ¿qué podemos esperar con este cambio de autoridades en la Asamblea Nacional y el gobierno que ha rechazado este cambio porque lo califica, bajo su lógica, como inconstitucional, como ilegal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada. Un gran abrazo a la distancia. Buenos días, Alexis. Hola, Un doctor. saludo Mucho gusto. a todo el equipo técnico, que finalmente el equipo técnico siempre es el que define la suerte del noticiero, creo que más que la audiencia, los mismos animadores o conductores. Un saludo a toda la audiencia a nivel nacional y en el planeta, creo, gracias a la tecnología. Bueno, para mí es una situación muy triste lo que está sucediendo en el país en dos ámbitos, desde el ciudadano, que creo que es el más importante, y el político. Desde el ciudadano, un hombre de a pie, una mujer de a pie, los niños, ya no solo los adultos, presos, sometidos y entregados total, absolutamente en abandono de parte del Estado en materia de seguridad. Y eso no lo digo por un tema de percepción personal. Eso nos dicen las estadísticas, cuando permitan decirlo, y ya perdí la garganta de decirlo, gritando prácticamente. Hoy, y se lo digo con dolor, Guayaquil está entre las 50 ciudades más peligrosas del planeta, por primera vez en su historia. Esta es la crisis de inseguridad más grande que vive, como ustedes nos llaman, el puerto principal. Yo diría la ciudad de Guayaquil, la gallarda ciudad de Guayaquil, la valiente ciudad de Guayaquil, la que condujo la libertad de la nación y posteriormente planificó, financió y apuntaló la liberación continental en Ayacucho. Tengo que decir estas cosas, estos temas históricos al margen de la retórica, porque voy a hablar en esta ocasión como guayaquileño. Nosotros hemos vencido a los piratas, a los incendios, a las plagas, a todo tipo de tragedias, y hoy estamos viviendo esta tragedia espantosa donde a los niños los matan en las heladerías, en sus expresos. Es una cosa terrible lo que está sucediendo en Guayaquil, y creo que es mi responsabilidad, al margen de ser analista, conductor o cualquier cosa, como ciudadano, denunciarlo. Y lo más grave, que aquí se puede hablar de política, que quienes tienen la competencia, porque no me hablen de legislativo, perdónenme, y lo digo con muchísimo respeto, pero con este mismo marco legal que estamos viviendo o padeciendo, como ustedes quieran, hasta el año 2017 teníamos 5.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy solo Guayaquil tiene 31 y en ascenso. Guayaquil podría cerrar el año sobre 40 ciudades más peligrosas del planeta. Y estos temas creo que son prioritarios al margen de los temas de la agenda política, porque es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Ahí no hay vuelta que darle, que no es una competencia que está de manera tácita o indirecta, no. Es clara la ley, es clara la Constitución, al margen de lo que puedan reclamar los políticos en campaña o no, o cumplir su obligación. Lo que está sucediendo en el país, no solo en Guayaquil, es espantoso. Ahora, pero Osvaldo, el presidente de la República ayer nomás decía que esto es responsabilidad, que el tema de la inseguridad es responsabilidad de los municipios, de las prefecturas e incluso de los medios de comunicación. Es el propio presidente de la República el que nos dice diariamente esto, en cada intervención pública que tiene, le traslada la responsabilidad de esta competencia exclusiva del gobierno a los gobiernos locales y hasta a los medios de comunicación. Mire, de las cosas ridículas que he escuchado, como resolver el país en 100 minutos, como cosas así, créame que, o como que vamos a curar la desnutrición infantil con la venta del Banco del Pacífico, a veces parece que la prioridad del gobierno o hay una prioridad marcada más importante la venta del Banco del Pacífico que la seguridad. Perdóneme, pero no somos idiotas, y yo trato de no perder la objetividad, no perder la cordura, porque ya no estamos hablando de una crisis económica. Oiga, ya están llegándonos publicidad de paquetes para migrar. Migre con su familia. De paquete 1, paquete 2, paquete 3.
O sea, es sorprendente lo que está sucediendo, al menos en Guayaquil, y supongo, ustedes que están en más contacto con el Ecuador profundo y con Quito fundamentalmente, que debe ser una conducta que se está repitiendo en el país. Ahora, ni en la crisis financiera, primero el saludo y el abrazo al doctor Osvaldo Moreno. Estuve por su ciudad el fin de semana, doctor. Más allá del tema de la inseguridad, yo lo mencionaba ayer, qué linda está Guayaquil desde el punto de vista urbanístico. Pero, o sea, una distancia años luz con Quito, donde no hay una casa en buen estado. En Guayaquil uno puede andar por donde sea, que el pavimento por lo menos está bien. A ver, ni en la crisis del 99 vimos algo que usted... Yo me quedo loco. Paquetes migre con su familia, o sea, ya le están invitando a las familias a irse del país. Ni en la crisis del 99. No recuerdo una cosa así. No recuerdo una cosa así. En el 99 era migre solo. Migraba papá un día, meses después mamá. Y bueno, y esa fue una de las tragedias más espantosas que vive el Ahí país. se rompieron las familias, pues, ¿no? Mire que esto no es estudiado, ¿eh? Tal vez no sea el tema de la entrevista, pero en Estados Unidos, o por lo menos las escuelas de psicología gringas, las universidades plantean que el punto de inflexión para que la drogadicción, digamos, sea institucionalizado, más que el tráfico, fue Vietnam. Se habla de que los norteamericanos, Vietnam fue, digamos, su detonante hacia las drogas, digamos, a la juventud norteamericana. En el caso nuestro, yo creo que fue la crisis del 99, y me parece que se va a repetir, en el contexto, en el sentido de que hay varias generaciones, no una, que los padres migraban y se quedaban con el tío, con la abuela, con el vecino, con el encargado, y algunos eran abusados, violados se deprimían. O sea, hay una generación perdida en ese sentido. Yo creo que ese fue el impulso, más allá de a mí, mire, yo no tengo Netflix, te comento. Yo cuando aquí en mi casa se suscribieron a esa cosa y busqué algo de Latinoamérica, lo que había era Escobar y el Chapo, me pareció denigrante. Así que yo veo YouTube, que es el Netflix del pueblo. Y no veo ese tipo de series porque atrofian el pensamiento y escucho cada cosa y veo analistas, entre comillas, hablar de teorías de conspiración, de que el Chapo Guzmán jugaba ajedrez en el Palacio con Correa y bla, bla, bla. Y ese tipo de cosas me parecen estúpidas porque tenemos un problema grave, que es en materia de inseguridad, y la competencia exclusiva. La única conversación que tiene que tener el Ejecutivo con los municipios es la obligación o el compromiso de cumplir con las asignaciones al día. Esa yo creo que es la única conversación de fondo, sin perjuicio de hablar de la colaboración en materia de seguridad. Y lo que está sucediendo en la Asamblea, para mí tiene un matiz político triste. Y le voy a decir por qué. Yo era uno de los, usted me entrevistó más de una vez, de los más entusiasmados con lo que representaba o debía representar Pachacutic. Pachacutic debió ser la fuerza política que debió desplazar al correísmo del espacio de la izquierda. O sea, perdieron esa oportunidad histórica, como lo dijo ayer Bruno Segovia. Sí, totalmente, es cierto, coincido con el asambleísta Segovia. Pachacutic perdió una oportunidad histórica, o sea, Pachacutic tenía el espacio, el impulso y algo más importante, la legitimidad de siglos, de décadas de lucha para efectos de poder desplazar de una vez por todas el correísmo, disculpe que esté en ese tono, pero no fue así. No fue así, y es espantoso lo que está sucediendo con Pachacutic. Básicamente un partido al que yo respeto, aprecio, y me parece extraordinario el esquema. Pues no, usted no ve el esquema clásico del cacique año partido, que es el líder 10 años, 15 años, que o está en Panamá, o está en Bélgica, o está en Argentina, que es nuestra historia. No, pues, o sea, digamos, usted puede ver 10 coordinadores diferentes de la CONAIE, de Pachacutic en los últimos 10 años, o sea, nos dan ejemplos de alternabilidad. Y es una lástima que esa oportunidad histórica, si usted leía, obviamente, el perfil de la señora Yori, mujer, indígena o mestiza o macabea, como dicen en el mundo amazónico, ejerciendo un poder del Estado, lo que ha sucedido con Pachacutic, ni siquiera es un tema de gestión, es un tema de haber claudicado, digamos, de haber cedido en un gobierno particularmente antipopular y particularmente antineoliberal, neoliberal. Un ejemplo clásico. ¿Qué es lo primero que hizo el presidente de la República cuando se posesionó en su cargo? Pero autoderogarse el impuesto a la herencia, lo cual me pareció... vi que no se hizo mucho eco en la opinión pública. Claro, creo que Barcelona y Liga a veces es más importante para algunos analistas, pero el presidente se autoderogó el impuesto. Lo primero que hizo fue regalarle a sus hijos, digamos, algo así como una ínsula, como en las antiguas monarquías, un ducado, autoderogarse el impuesto a la herencia, que eran, no, que solo eran $30 millones, 28 millones de claro, pero que afectaba directamente. Es como que mañana usted se autoderoga las pensiones de alimentos y que las tuviera. Entonces, creo que el país está en una situación bastante difícil
donde ya ni siquiera la discusión es si Lazo termina o no termina el mandato. En lo personal creo que sería una barbaridad que suba Borrero, peor que suba, no sé, Saquicela, no sé cómo se llama, no lo conozco. Pero imagínese usted, ya la discusión en Guayaquil al menos, no es si Lazo termina o no el mandato, es si llegamos vivos hasta que termina su mandato. Es terrible lo que está sucediendo en el Ecuador. Peor, ¿no? Claro. Acá, bueno, yo en redes sociales, doctor, he visto, vamos, un pronunciamiento que a mí por lo menos me espeluzna. Yo sí me considero un demócrata, pero un demócrata de verdad, de los que respete el resultado, sea cual sea ese resultado. O sea, no me importa si es que ganan los de mi partido, mis opositores, o con quien simpatizo o no simpatizo. O sea, creo que la democracia impone ese tipo de reglas, respetar el resultado, sea cual sea ese resultado. Pero acá he visto en algunos analistas y en ciudadanos que ya empiezan a hablar del que se vayan todos, porque hay una suerte de hartazgo desde hace rato con la clase política en general. Es decir, en los últimos estudios de opinión, que además usted los debe haber ya revisado minuciosamente, habrá visto que la gente está decepcionada con la política en general, que son muy pocos los políticos que están bien evaluados. O sea, hoy, después de haber dejado el poder 5 años atrás, Correa resulta que está mejor evaluado que Lazo, que es presidente, o que Nebot, que está aquí en el país, o que cualquier otro de los alcaldes o alcaldesas, prefectas o prefectos del país. Pero ya no está aquí 5 años. Entonces, hay un hartazgo de un sector muy importante de la sociedad que dice que se vayan todos. Mi pregunta es, respetando obviamente su postura, bueno, se van todos ¿y quién viene? O sea, viene probablemente lo que usted mencionaba hace un momento, Saquicela o qué sé yo, y después vamos a un proceso electoral en donde probablemente se van a presentar exactamente los mismos. Mire, si yo hablara desde la conveniencia personal, a mí me conviene que haya más procesos electorales. Claro. El conocimiento público, cuál es mi actividad profesional, del conocimiento público y del SRI sobre todo, que yo facturo hasta el saludo. Pero lo que le quiero decir, mire, yo creo que, y es difícil, le soy honesto, Alexis, yo estoy contemplando ya no dar entrevistas sobre la coyuntura, pregúntenme de procesos electorales, de Latinoamérica, de geopolítica, que también estudio las relaciones internacionales. Bueno, eso es un hobby más que otra cosa, pero ya estoy por defender mi tesis en relaciones internacionales, que es básicamente la amenaza que representa la presencia de la OTAN en Colombia. Pero al margen de eso, es muy difícil, o sea, no sé qué decirle, por ejemplo, sin querer parecer un opositor, o sea, sin necesidad de ser un opositor conceptual, ideológico, poder decir algo bueno de este gobierno en este momento. Porque mire, aquí hay un punto interesante, y creo que esa es la respuesta para el gobierno. Mire, ¿por qué tuvo éxito la vacunación? Vamos a tomar el relato oficial, la vacunación. Vamos a ver. Ayer se dio un hecho interesante, y lo digo y lo voy a celebrar dentro de esta tragedia que vimos en Guayaquil, una ciudad a la que usted tanto ama por lo que me está comentando. Ayer hubo 0 muertes COVID en Guayaquil. 0. Lo decía el matemático Igor, un personaje, creo que usted lo conoce, el Ecuador sí. Lo conoce, es una de las mentes, por lo menos de mi perspectiva, más que la política brillantes en materia de cálculo. Entonces ya tenemos las estadísticas. Ayer hubo 0 muertes por COVID. Eso sí, fue un éxito del gobierno nacional, sin duda. Pero ¿cuál es el mensaje o cuál es el aprendizaje? Cuando el gobierno apostó a una política pública exitosa, cuando inyectó todos los recursos, cuando puso las mejores mentes, cuando la empresa privada, cuando la sociedad civil, todos nos pusimos de acuerdo. Acuérdese usted la colaboración de la empresa privada encabezada por el señor Carlos Cueva González, del grupo DIFARE, ¿no? Entonces, cuando hubo una gestión pública, cuando se centraron en lo público, cuando inyectaron recursos y pusieron a las personas indicadas y la sociedad civil colaboró, usted vio el éxito que tuvo la vacunación. ¿Qué es lo que le quiero decir? Lamentablemente el presidente está rodeado de personas que no nos han engañado. Yo no me siento sorprendido con lo que está sucediendo. Nos dijeron en foros que el Estado no sirve, que es un estorbo. Escriben o escribían en materia de que el Estado no sirve, un estorbo. Entonces, gente que no cree en el Estado, desde mi perspectiva, es la que más lejos tiene que estar en su conducción. Pueden escribir, filosofar, yo qué sé, hablar en programas de fútbol y hasta debatir, porque estamos hablando de gente inteligente. Pero obviamente a mí, o sea, estoy empezando a pensar que esto en psicología se llama el delirio místico colectivo. Digamos, el delirio místico colectivo es cuando ya todos aceptan una mentira, digamos, es más allá de la mentira repetida 1000 veces. Entonces yo pienso que hay un delirio místico colectivo en Carondelet, digamos conceptual, entre esta gente que no cree en el Estado, el Estado no sirve, que están afirmando su teoría. ¿Te das cuenta? El Estado no sirve, el Estado es un estorbo. Pero esa gente que nada lo más lejos de la administración o la conducción estatal. Y creo que es lo que está pasando en parte. Yo tengo la esperanza, porque no veo otro camino, yo no creo en la sucesión con Borrero,
por más de que lo tengan ya, entiendo que la relación está media densa, o por lo menos no aparece. Mire el caso en Durán, que usted también conoce perfectamente. Hay un hospital sin inaugurar desde la pandemia, por el amor de Dios, el vicepresidente poniendo primeras piedras en todas las clínicas privadas, y no se inaugura el hospital de Durán. Entonces, en ese contexto, yo creo que la forma de que Lazo retome el rumbo es apostando un poco a lo público. Mire el caso de Guayas, por ejemplo. Mire, contrario a muchos analistas, yo no es que justifique al gobernador del Guayas, pero lo han mandado con palos y piedras a pelear una guerra, digamos, una guerra contra el ASPA. No puede, pues no puede. La única forma es inyectar recursos, depurar a la fuerza pública. Cada 2 días aparece un miembro de la fuerza pública que resulta que está involucrado en sicariatos, en ni sé qué. Pero el mismo Pablo Arosemena, doctor Moreno, para ir en sintonía de lo que usted nos está diciendo, yo coincido plenamente. Es decir, creo que hay un equipo de gobierno que se ha dedicado a desprestigiar lo público para que la gente empiece a creer que lo público en realidad siempre es malo. El mismo gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, fue uno de los grandes críticos del excesivo gasto público. Entonces, ahora que salen a reclamar que no hay policías, que no hay armas, que no hay UPCs, que no hay patrulleros y demás, bueno, eso es gasto público, o eso es inversión pública. Mire, podemos tener el debate conceptual de que Estado empresario, no empresario. El Banco del Pacífico, por ejemplo, no me vengan con esa falacia o ese eufemismo de que es una empresa privada en manos públicas, que nos costó todo rescatarlo, que ha sido bien administrado, por lo menos era bien administrado. Ahí podemos entrar en un debate. Que el Estado no debe ser empresario, ok, te la puedo comprar, te la puedo aceptar, pero que en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, mire, yo estuve antes de la pandemia tenía un cliente en República Dominicana y él había invitado un experto en materia de catástrofes. Era un chileno, no me acuerdo el nombre, tendré que buscar, por ahí tengo los apuntes. Y de todo lo que dijo él, algo se me quedó, que créame que en la noche en el hotel lo recordaba y lo recordaba y lo recordaba. Él decía, usted tiene que saber que en catástrofes, como hablan los chilenos, el único que puede todo es el Estado. Tiene que haber monopolio del Estado. El Estado. En la tragedia, Estado. En la pandemia, ¿quién salió pues a salvar a los ecuatorianos? La salud pública. Pues tío, un hospital privado, una clínica privada le costaba $50,000, $70,000 una UCI estadía de una semana. Bueno, yo creo que ahí, y eso yo veo los candidatos de Guayaquil peleando ahí más una guerra de troles, de tú eres más guapo, tú no, que te insulta. Yo creo que por lo menos en Guayaquil, no sé en Quito, usted está por allá, ojalá el debate no se centre en esas trivialidades y nos centremos, por ejemplo, en las responsabilidades de esta tragedia espantosa que vivió Guayaquil en marzo del 2020, por ejemplo, ¿sí? Yo no entiendo, por ejemplo, por qué el presidente no declaró la utilidad pública de todas las clínicas privadas como en todo país del mundo civilizado. Pero bueno, al margen de esa responsabilidad que tiene Moreno, que aclaro no es mi pariente, ¿no? En esta charla que le dije que había un especialista en tragedias y catástrofes, él nos planteaba que la responsabilidad absoluta en materia de tragedias, de seguridad, es del Estado. Que lo privado, la filantropía es para ayudantes, es bienvenida, pero simplemente es un mínimo, digamos, placebo, que simplemente nos ayuda, de pronto como para poder aplaudir la generosidad, pero es finalmente la seguridad que tiene que existir el monopolio estatal. Y si los policías no tienen gasolina para sus patrulleros, no tienen el rancho, digamos, el almuerzo, no tienen ni para cambiar una llanta. Mira, hace 2 meses atrás, saliendo a trabajar, me encontré una patrulla con tubo abajo porque no tenía llanta de repuesto. Agarramos su llanta, lo ayudamos, se la cambiamos. No tenía ni gasolina, estaba esperando que venga un compañero para ponerle un galón de gasolina. Le regalamos también, lo ayudamos con algo de combustible, porque ahora el combustible es más o menos como en el gobierno de Correa del whisky, pues, ¿no? Así de caro. Entonces, en ese contexto, creo que es importante que haya más que un diálogo nacional. Señor presidente, la salud Osvaldo, es establecer prioridades, no pasa solo por los recursos, porque los problemas que tenemos de inseguridad también están derivados de la falta de recursos, pero no es que no existan recursos, los recursos están allí. El problema es que no se ha dado prioridad a los temas más importantes, como usted menciona, que es la salud y la seguridad. Mire usted que ayer la propia Federación Médica le ha dado un plazo de 2 semanas al gobierno para que solucione el tema del abastecimiento de medicamentos en los hospitales, de insumos, de personal. La ministra se ha negado a declarar en emergencia a los hospitales, convocó una rueda de prensa para desmentir a un grupo de médicos acá en Quito que denunció el desabastecimiento y las calamidades que sufren a diario los pacientes de los hospitales del sistema público de salud. Ayer la Federación Médica le da 2 semanas de plazo al gobierno para que solucione el problema. Entonces es una cuestión, más allá de recursos, es de sensibilidad con el ciudadano y de prioridades. Mire, lamentablemente,
una de las cosas con las que el país, porque también asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos, ha sido malagradecido y de la forma más vil, ha sido con el cuerpo médico ecuatoriano. Yo creo que nuestros médicos, los que sobrevivieron a la pandemia, que es esta generación de médicos, ¿sí?, los que están ahora vigentes, debieron ser declarados héroes de guerra, por ejemplo, debieron dársele el grado de héroes de la patria, con lo que vivimos, especialmente en Guayaquil durante la pandemia. Entonces volvemos al principio, si no tienes una fe en lo público, una impronta de efectividad en el ejercicio de lo público, que es lo que creo que en parte le falta al presidente, un ministro ejecutor exitoso, ¿sí? Un ejecutor exitoso. Vea, Correa, en lo neurótico, temperamental que era un tipo que llamaba a las 4 de la mañana todo su ministro, y el que no le servía lo votaba, ¿sí? Entonces, el presidente necesita un conductor. Si no lo puede hacer él, y es un hombre que viene del mundo privado, que viene del manejo de empresas, y así funciona el mundo privado también, necesita un ejecutor efectivo. Y yo no veo en ese gabinete, salvo Bernal, el de Bienestar Social, que me parece que es un tipo que es algo eficiente. Por ejemplo, miren el tema de las adopciones, lo redujo en prácticamente un problema de 6 años, 4 años, ahora van a ser máximo 9 meses. Me parece correcto con los controles de ley. Holguín me parece un tipo que, a pesar de no tener formación, digamos, en relaciones internacionales, me da la impresión de que, bueno, salvo el viaje del presidente a Israel, que si no te recibe el primer ministro simplemente vas de turismo, yo no veo, digamos, un ministro estrella o un brazo ejecutor efectivo cuando arrancó con un gran impulso el gobierno, que fue el tema de la vacunación. Debería retomar esa senda de buscar una política pública efectiva. Y el problema de la comunicación, doctor Osvaldo Moreno, hace un momento, digamos, nos referíamos al discurso del presidente, y en los últimos días ha cometido una serie de hierros. Creo que el más grosero de todos fue el de la venta del avión presidencial, y esa urgencia y esa necesidad por dar resultados de una supuesta gestión, aunque la venta del avión no es ninguna obra ni es ninguna gestión en sí, pero digo, si es que sale el gobierno de Colombia y le desmiente y queda tan mal el presidente Lasso y todo su gobierno, la comunicación del gobierno, ¿qué informa? Si es que tampoco es que están haciendo mucho. Mire, por ejemplo, el tema de la venta de un avión. Yo no he sabido de un jefe de Estado que no tenga las facilidades, sobre todo por la seguridad nacional, para movilizarse, digamos, porque hay otro detalle, ¿no? Para la gente que nos escucha y nos está viendo, el avión presidencial o los aviones que maneja un jefe de Estado, al menos en el Ecuador, de acuerdo a nuestra normativa vigente, son aeronaves de la Fuerza Aérea. O sea, digamos que no es que, sí, se llama avión presidencial, digamos informalmente, pero es un avión de la Fuerza Aérea. Los pilotos de los aviones presidenciales son pilotos oficiales activos de la Fuerza Aérea, de la FAE. Entonces, en ese contexto, yo cuando escucho es que se llevaba dinero de ni sé dónde, o sea, es muy complicado que tú puedas llevar una carga en función de los controles que se llevan en la aviación civil y militar, ¿no? O sea, estamos hablando de probablemente ese capitán que piloteaba hace 10 años hoy es coronel o es teniente coronel. Cuidado, o sea, creo que hay que hablar con propiedad en ese contexto. Entonces, esto del avión presidencial famoso, yo creo que llegó hasta tarde. O sea, de pronto si lo hacían los primeros 100 minutos o 100 primeros días, ya vamos para un año y ya usted ve lo que está pasando. Espero estar vivo la próxima vez que me entreviste. Pero en todo caso, al margen de eso, creo que es importante que, una vez más, vamos a lo positivo, que el gobierno retome políticas públicas efectivas. Porque ¿qué nos decían antes? No, que era suerte, que en el caso de Correa, que era el precio del petróleo alto, que era tal cosa. Pues hoy día usted no puede ni sacar una cédula en el instante, pues no puede sacar un pasaporte, pues no hay gas en los hospitales públicos. Y eso es responsabilidad exclusiva y absoluta del Estado. Por eso le digo, si el presidente de la República se va a reunir para los municipios, que sea para decirles cuándo las asignaciones van a estar totalmente al día y no para hablar de estos temas de seguridad, que sin duda lo pueden hacer desde un marco de la colaboración. Pero la responsabilidad, insisto y reitero, absoluta, la competencia de la seguridad es del presidente de la República. Osvaldo, para finalizar y retomando un poco el tema de la crisis en la Asamblea Nacional. Ahora el presidente de la República, una vez que se ha cambiado las autoridades y a decir de los mismos legisladores que era la señora Yori la que obstaculizaba el normal desarrollo del trabajo legislativo porque no convocaba las sesiones del pleno, porque no convocaba a las diferentes reuniones para tratar las normativas. El señor Saquicela ha dicho que ya se va a convocar el día jueves, me parece, a la reunión del pleno, a sesión del pleno para tratar esta ley, viernes, sí.
48 horas. o viernes para tratar esta ley de uso progresivo de la fuerza. Es decir, va a empezar a caminar la actividad legislativa a esos niveles y el presidente de la República ya no tendría ningún pretexto para acusarle a la Asamblea de que obstruye su trabajo. ¿Cómo mira usted en lo inmediato cómo va a ser esta relación entre el Ejecutivo y la Asamblea con las nuevas autoridades, tomando en cuenta que también está pendiente una reunión entre el ministro de Gobierno y los jefes de bloque? Mire, yo creo que Jiménez es un hombre inteligente, se me había escapado. Es un tipo formado, no en cualquier lado, en la Sorbona. Recordemos que fue gobernador de Correa y era uno de sus hombres de confianza. ¿Sí? Ahora es el hombre de confianza de Lazo, eso yo no lo voy a juzgar, pero experiencia tiene. Deberían haber los acercamientos, pero si usted tiene un jefe de Estado que cada vez que tiene un micrófono acusa a su aliado natural, porque esa es otra. Yo, por ejemplo, que respeto mucho, tengo grandes amigos socialcristianos, pero no se olviden que ustedes fueron el binomio, digamos, o sea, así como la responsabilidad que tiene Correa con Moreno, también la tiene Lazo, pues, ¿no? Entonces, en ese escenario, yo creo que con el mismo marco legislativo, se lo dije al principio de la entrevista, con las mismas leyes que están hoy vigentes, el Ecuador tenía 5.4 muertes violentas hace 10 años. Ahora, que me digan, y la compro, es que la realidad del 17 es diferente del 22, perfecto, pero bueno, busquemos los acercamientos, pero por más de que usted tenga un marco legal o asamblea a favor o en contra, si no hay la inyección de recursos, si nos dicen airosamente y alegremente que van a invertir 9 millones en seguridad, 9 millones en seguridad por lo menos en Guayaquil, perdóneme, yo creo que es para las colas, pues no va a ser los almuerzos de un mes, el rancho de un mes de la tropa. Entonces, para mí tiene que haber dos cosas. Primero, depuración de esa parte microscópica, pero microscópica de la fuerza pública que está asociada con el crimen organizado, que representa el 0.0% de la fuerza pública. Tiene que haber una depuración. Segundo, tiene que haber una gran inyección de recursos. Y tercero, un conductor. Y esa creo que es la gran ausencia que tiene el gobierno nacional en este momento. No tiene que ser el presidente, pero requerimos de un conductor, un ministro exitoso, una persona que se encargue, digamos, se haga cargo, porque no aguanta, al menos en Guayaquil, estamos en un estado de guerra y esto no puede continuar. Muchísimas gracias, Osvaldo, por su tiempo, por habernos orientado en este diálogo. Osvaldo Moreno, politólogo, que ha estado con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias, doctor. Gracias. Y por favor, invítenme a hablar de campañas, por Dios, me van a generar muchos problemas ustedes. Ya vamos a eso, porque doña Cintia Viteri arrancó campaña, entonces ya vamos a hablar sobre eso. No se preocupe. Un abrazo. Que esté muy bien. Hasta luego.